Un gusto saludarles. Para mí, esta su servidora, Tatiana Ruiz de Manrique. Es un privilegio encontrarme con ustedes a través de este medio. En esta oportunidad, acompañándoles con un tema que más que informativo es nuestra oración y propósito que sirva de reflexión y de acción. Tal vez para algunos sea algo que escuchen por primera vez, para otros no, pero sea el caso que sea, les invito a seguir conociendo más sobre este tema, sobre esta realidad social y a darse la oportunidad de experimentar de cerca la inclusión de personas con discapacidad en nuestras propias vidas y en nuestras iglesias. Así que entremos de una vez en materia. Y para esto quiero compartir con ustedes dos puntos. En primer lugar, el concepto de diversidad. La diversidad está presente en el ser humano desde el mismo momento en que cada persona tiene sus propias características evolutivas, distintos ritmos de aprendizaje que en interacción con su contexto, por supuesto, se traducen en distintos intereses, en distintas expectativas, proyectos de vida. Además de estas manifestaciones, también podemos encontrar características individuales, como pueden ser, en este caso, las deficiencias intelectuales, sensoriales, motoras, haber formado parte de una minoría étnica o cultural. Por eso es importante entender el término de diversidad no desde el punto de vista reduccionista, sino inherente al ser humano. El segundo punto importante que necesitamos recordar es que toda vida es un don de Dios y hay una integridad en esta creación. Leemos en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 31, que después de crear todas las formas de vida, Dios vio que era bueno en gran manera. Con el aliento de vida, Dios dio a cada persona valor y dignidad. Creemos que la humanidad fue creada a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y allí lo reflejamos o lo encontramos en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Y este es un punto álgido que entra en la categoría de temas tabú al referirnos a la discapacidad. Porque cuando nos encontramos frente a una persona con una condición de discapacidad compleja, con un mayor compromiso cognitivo, motor, en fin, muy internamente, algunos de nosotros nos preguntamos, ¿esta persona refleja la imagen y semejanza de Dios? Y hoy, a través de su palabra, se nos invita a recordar que sí lo es. El tema de la discapacidad en una persona no es algo que está fuera del control de Dios, algo que le cayó por sorpresa. Todo está bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Así que, sin importar su condición de vida, cada ser humano tiene aspectos de esa naturaleza divina. Pero la realidad es que ninguno de nosotros es reflejo completo de Dios. Ser imagen de Dios no significa simplemente tener su semejanza, sino la posibilidad de ser lo que Dios quiere. Así que estos conceptos son importantes considerarlos al momento de profundizar un poco más sobre un ministerio clave en nuestra iglesia, como lo es el ministerio de las posibilidades, tema que compartiremos hoy. En el Congreso de la Asociación General en el año de 1995 en Holanda, se propuso la creación de un ministerio en favor de las personas con discapacidad y la propuesta fue votada, fue aprobada y según el Manual de Iglesia, página 98, 99, edición 2015, refiere lo siguiente: el Ministerio de Necesidades Especiales opera bajo las directrices del Departamento de Escuela Sabática y Ministerios Personales. Existe para enseñar y proclamar el Evangelio de Jesucristo a las personas con necesidades especiales. En el año 2020, el nombre de este ministerio a nivel de Asociación General experimenta un cambio, pasando a denominarse hasta la actualidad Ministerio de las Posibilidades, enfatizando justamente esto, las posibilidades de una persona dotada por Dios para su servicio, porque en la obra de Dios todos somos dotados y necesitados. Es importante también que ustedes sepan que el Ministerio de las Posibilidades ahora, en la actualidad, no solo trabaja con y por las personas con discapacidad, sino que ha ampliado su campo de acción en 7, vamos a llamarle subministerios, los cuales son: el primero de ellos es el Ministerio de Duelo por la pérdida de un cónyuge.
Como individuos estamos creados para vivir en relación con Dios y con los demás. Y el matrimonio pues es una de las expresiones más cercanas y hermosas de una relación. Y cuando este vínculo se rompe con la muerte, la vida cambia, por supuesto, irrevocablemente para el cónyuge sobreviviente. Así que crear conciencia en nuestras iglesias de los desafíos que enfrentan quienes experimentan la pérdida del cónyuge va a producir un ambiente en el que se sientan nutridos, se sientan aceptados y se sientan apreciados. Y la aceptación llevará a acciones de afirmación y a un ambiente seguro para el cónyuge en duelo. Esto ayudará a restablecerlos como miembros dotados, necesitados y apreciados de la familia de la iglesia. De esta manera, entonces, podrán ministrar a otros como parte de su misión y ahora a través de esa experiencia. El segundo ministerio es el ministerio de personas con discapacidad visual o baja visión. Este ministerio lo que busca es concienciar, enseñar, modelar la aceptación e involucrar a cada persona en la misión de la iglesia. Aprender a comprender y a apreciar que todas las personas con discapacidad visual o baja visión tienen un don, son necesarios y apreciados. Resulta en una sinergia emocionante en la iglesia. Esto impulsa la misión y conduce a la unidad en Cristo. El tercer ministerio es el ministerio de las personas sordas o con discapacidad auditiva. El objetivo es despertar un enfoque de posibilidad en esa persona sorda a compartir el mensaje con otros miembros de su cultura. Porque en el caso de las personas sordas hablamos de una cultura. Muchas de las personas sordas no consideran que presentan una discapacidad, sino que es una cultura teniendo su propio idioma, porque la lengua de señas es un idioma. Pero este ministerio también despierta un enfoque de responsabilidad social, donde nosotros como oyentes debemos educarnos, aprender su lengua, que nuestra iglesia pueda hacer sentir bienvenida a una persona sorda. Y esto es posible cuando la iglesia reconoce la necesidad de aprender su lengua. El cuarto ministerio es el Ministerio de Salud Mental y Bienestar, donde encontramos a las personas o a las necesidades relacionadas con las discapacidades emocionales o psiquiátricas. En este ministerio también incluye a las personas con discapacidad intelectual, autismo, entre otras. Cuando se trata de la salud mental y los diversos desafíos relacionados con ella, es muy importante que nuestras iglesias sean conscientes de las necesidades y dones de las personas con condiciones de salud mental. La aceptación crece a partir de esa conciencia y ayuda a la iglesia a entender al individuo, y por eso este ministerio es un ministerio que educa a la iglesia a conocer la naturaleza de estas necesidades y a ofrecer estrategias. Con la aceptación, el cuerpo de la iglesia avanza unido a la acción, trabajando para desarrollar actitudes e implementando programas que no solo apoyan a la persona y a su familia, sino que también incluyen oportunidades para que contribuyan a la misión de la iglesia dentro del ámbito de sus capacidades. El quinto ministerio es el Ministerio de Movilidad Física, en el cual, a través de las adaptaciones estructurales, actitudinales, a través de programas que desarrollen la conciencia, aceptación y acción, todos crecemos espiritualmente, creando un entorno que nutra plenamente a todos los miembros, proporcionando oportunidades para que todos expresen sus dones espirituales y se comprometan a servir a los demás. Toda la familia de la iglesia es bendecida cuando se reconocen los dones de los miembros con necesidades físicas y de movilidad. El sexto ministerio es el Ministerio de Cuidadores, un ministerio para los que sirven como cuidadores de los que necesitan apoyo físico y emocional. Dios es el cuidador supremo y Jesús vino a demostrar el cuidado de las personas, tanto de forma individual como en un grupo. Así que Dios usa individuos y equipos para ser cuidadores en las formas más necesarias. Así que el que la iglesia desarrolle la conciencia de las necesidades y desafíos de los cuidadores debe ser cultivada, y no solo en la iglesia, sino también en la comunidad local a través de este ministerio, e implementar procesos que apoyen.
Y finalmente, el séptimo ministerio es el ministerio de niños huérfanos y vulnerables, el cual motiva y educa a la iglesia en torno a ofrecer en nuestras iglesias o en nuestras familias cristianas hogares que sean ciudades de refugio para estos pequeños, proyectos que les beneficien y que les involucren en un porvenir esperanzador. En líneas generales, el Ministerio de las Posibilidades trabaja apuntando a 5 objetivos generales. En primer lugar, contribuir a que todos los hermanos, sin excepción, participen de la obra de Cristo. El discipulado es un proceso espiritual que todos los hijos de Dios y en especial aquellos que hemos aceptado su salvación debemos experimentar. Y esto incluye las personas que se encuentran dentro de estos 7 grupos o ministerios que conforman el Ministerio de las Posibilidades. Es por esto entonces que nosotros debemos apuntar a la disponibilidad y accesibilidad para todos. ¿En qué? En estructura física. Es importante que en nuestros templos busquemos la asesoría necesaria para la adaptabilidad de los espacios, pero también disponibilidad y accesibilidad en los programas de la iglesia. ¿A qué me refiero? A que nuestros programas, por ejemplo, no solo deben estar preparados para oyentes, sino también para personas sordas, sino también para personas con otras características. Es por esto necesario que nuestra iglesia, por ejemplo, cuente con un intérprete en lengua de señas. También debe haber adaptabilidad y accesibilidad en materiales, deben ser funcionales, útiles para todos. Si por ejemplo entregamos en algunas iglesias que todavía tienen el hábito de entregar algún boletín impreso, pues que esa letra sea una letra grande, que cuente con imágenes ilustrativas o pictogramas que faciliten la interpretación de la información por parte de personas que requieren de estos recursos para poder sentirse seguros y comprender su entorno, como en el caso de las personas con autismo. Esas barreras y falsas creencias las eliminamos con educación. Así que dedicar programas exclusivos para aprender sobre algún tema relacionado con algunos de los 7 grupos del Ministerio de las Posibilidades es necesario. Darnos el tiempo de conocerles, compartir, instruir a todos los hermanos en el avance del reino de Dios. Este es nuestro segundo objetivo, la educación. Se resalta en el libro Llaves para el Ministerio de las Necesidades Especiales, en la página 6, que la educación, la formación y la expresión de actitud adecuadas hacia las personas con discapacidad ayudarán a aumentar la sensibilidad de toda la congregación. Así que la educación es muy importante, porque saben que generar empatía sin dar la información necesaria puede convertirse en condescendencia, asistencialismo. Y estas son 2 actitudes peligrosas e inadecuadas cuando hablamos de discapacidad, porque estamos anulando las capacidades de la otra persona. Cuando somos condescendientes, estamos ignorando sus oportunidades de crecimiento. Les facilitamos todo el trabajo porque creemos que no pueden hacerlo. Estamos anulando sus oportunidades de aprendizaje, de madurez. El tercer objetivo consiste en motivar promoviendo la inclusión activa, la inclusión real y significativa de todas las personas dentro de estos 7 grupos del Ministerio de las Posibilidades, en todos los aspectos de la vida de la iglesia. El cuarto objetivo de este ministerio está relacionado con la logística, con hacer provisión en los servicios de adoración para hacerlos intencionalmente inclusivos. Porque ¿cuál es la idea? No esperar a que, por ejemplo, llegue a nuestro grupo o iglesia una persona sorda para interesarnos en aprender vocabulario básico, para aprender himnos o coros en lengua de señas venezolana, formarnos para estar en la capacidad de interpretar una oración, ¿no? Sino motivarnos e interesarnos en el aprendizaje de esta lengua antes de que una persona sorda entre a nuestra iglesia. Lo ideal es que haya un grupo de personas preparadas, y si no toda la iglesia, para este servicio en cada uno de nuestros programas y actividades. De manera que si llega a nuestra iglesia una persona sorda, no nos tome desprevenidos, sino intencionalmente preparados. Y nuestro quinto objetivo es la inclusión laboral. Aunque insertarlos en el campo laboral no constituye uno de los principales objetivos de este ministerio,
Los líderes pueden desarrollar, pueden mantener una base de datos en la que se registren las habilidades para el trabajo que poseen los miembros con necesidades especiales. Para algunos de estos miembros, mis queridos hermanos, la búsqueda de empleo puede llegar a constituir un verdadero desafío. Así que ayudarlos en esa necesidad tangible es otro servicio inestimable que se les puede brindar. A veces asumimos que nuestras puertas están abiertas para todos, pero la realidad es que no se percibe aceptación de la persona distinta. En el mejor de los casos existe solo una frágil tolerancia que no permite valorar al otro ser humano. Y tal vez esto no sea una realidad en su iglesia o en su caso personal, pero sí es una realidad en nuestro núcleo que debemos abordar, que no hacemos nada tapando, colocando todos esos asuntos que nos causan dolor debajo de la alfombra, porque así no podemos solucionar nada. Cuando yo soy consciente y logro identificar mis necesidades, mis carencias en este aspecto de la vida, yo puedo trabajar con ellas. Dios puede ayudarme, puedo hacer los ajustes necesarios y por ende los cambios vendrán. Quiero compartir con ustedes una cita que llamó mi atención en la lección del tercer trimestre del año 2019, en la página 93. Y esta cita resalta lo siguiente: en cualquier comunidad u organización, la forma en que esa entidad trata a sus miembros refleja los valores fundamentales del grupo. Como casa de Dios, cuerpo de Cristo y comunidad del Espíritu, los dos llamados supremos que tiene la Iglesia es llevar esto a la práctica y estar a la altura de ello. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 1 Corintios 14:33. Qué interesante esta cita, ¿no les parece? Me gustaría complementarla con lo que encontramos en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo en la página 38. Cristo derribó la muralla de separación, la egolatría, el prejuicio divisor y enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó a los hombres por encima del estrecho círculo que prescribía su egoísmo. Abolió toda distinción artificial. Para él no había diferencia. Nos enseña a considerar a cada alma necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo de labor. Así que es necesario que en muchos de nosotros haya un cambio de paradigma al respecto de este tema de la discapacidad. Recordando que un paradigma es lo que condiciona el modo en que una persona ve alguna realidad y actúa luego frente a ella. Este cambio de paradigma resulta de una multiplicidad de acciones, entre las que se encuentra en primer lugar romper con los estereotipos que impiden al colectivo de personas con discapacidad formar parte de nuestra comunidad con equidad. Quiero invitarles en este momento a hacer un ejercicio. Observen con atención esta imagen. Aquí podemos visualizar a dos caballeros. A nuestra mano izquierda encontramos a un joven con síndrome de Down y hacia la mano derecha encontramos a un joven con discapacidad motora. Entonces, teniendo como base esta imagen, ¿a cuál de estas dos personas, según su criterio o lo que ha evidenciado en la sociedad o su comunidad, a cuál de ellos dos le puede ser más difícil su inclusión, la realización de sus sueños, la consolidación de metas, esas metas que para la vida de un hombre son necesarias e importantes? ¿A cuál cree que se le dificultaría más y por qué? Respóndase a sí mismo, o si tiene alguien al lado y quiera respondérselo, puede hacerlo. Deseo que puedan tomarse unos minutos para dar respuesta a esta interrogante. La realidad es que socialmente la discapacidad se percibe en dos sentidos. Uno, relacionado a su origen congénito, que en este caso es la condición del joven con síndrome de Down, y el otro como resultado de un accidente, siendo el caso del joven en silla de ruedas. La valoración social en ambos casos es diferente, ya que en el caso del joven con síndrome de Down se hará más difícil cambiar la imagen en términos sociales, que tiende a verlo como un sujeto dependiente, como un niño eterno,
Mientras que en el caso del joven en silla de ruedas, su estado natural, asumiendo que antes caminaba y su discapacidad fue adquirida por un accidente, pues se va a ver modificada, pero nunca borrada por completo. Así que esto demuestra que más que la discapacidad es la imagen social creada lo que condiciona la realidad de las personas con discapacidad. Especialistas en el área establecen y hacen mucho énfasis que las bajas expectativas hacia las personas con discapacidad son ese punto de partida de un círculo vicioso que limita significativamente sus potencialidades y que para romper esa tendencia resulta crucial identificar y modificar las creencias, muchas veces erróneas, sobre las posibilidades de desarrollo de las personas con discapacidad. No hay duda que debemos tomar conciencia a fin de poder desmontar esos prejuicios. Porque, ¿saben? Los prejuicios no son algo inherente de la condición humana, sino el producto de un determinado desarrollo personal, social y cultural. Cuando entendamos esto y asumimos esto, estaremos contribuyendo a una sociedad y a una iglesia más inclusiva para todos. En la Biblia encontramos una historia maravillosa que nos inspira en el reconocimiento de la actitud adecuada hacia las personas con discapacidad. Y yo estoy segura que usted la conoce. Y esta es la conocida historia de David y Mefiboset. David reconoció de quién era hijo Mefiboset y mostró ejemplo de amor y de benignidad, de respeto, de inclusión. Su palacio se convirtió en un palacio inclusivo. Mefiboset no comía en una habitación aparte. Mefiboset comía en la misma mesa del rey. Y si recordamos, en esa época la concepción social de una persona con discapacidad era alguien sin valor, sin reconocimiento, sujeto de abusos, de desprecio, de caridad. Pero David no se dejó influenciar por eso en su actitud con Mefiboset. Qué ejemplo tan maravilloso, ¿verdad? Así que con esto en mente quiero compartir con ustedes algunos mitos que dificultan la inclusión, que dificultan la relación asertiva, respetuosa con una persona con discapacidad o necesidad especial. Y es importante que los identifiquemos para que podamos trabajar con ellos. El primero de estos mitos es: no puedo ayudar porque no estoy preparado o preparada para atender sus necesidades. Mis hermanos, la formación en cuanto a estrategias es muy importante, indudablemente es muy importante, pero no es lo único. Porque antes que las estrategias se requiere de una actitud dispuesta a servir, a aprender, a convivir. El llamado se nos hace que busquemos esa fuente de amor y sabiduría, a poner en práctica sus principios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17 nos dice: toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para toda buena obra, para hacer toda clase de bien. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 94, se nos dice: hay muchos que anhelan ayudar a otros, pero sienten que no tienen fuerza o luz espiritual que impartir. Presenten ellos sus peticiones ante el trono de la gracia. Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda cada promesa que ha hecho. Con vuestra Biblia en la mano decid: yo he hecho como tú has dicho. Presento tu promesa. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y os será abierto. Así que no tenemos excusa. Dios enviará a tu camino lo que necesites, pondrá en ti la inquietud de investigar, de aprender, pondrá en tu camino tal vez ese profesional que pueda orientarte o ese recurso que necesitas para manejar alguna situación. Pero estás preparado para servir porque Dios nos prepara al servicio. Estás preparado para ser amigo de alguien. Acércate a esa persona con la intención de ser su amigo. Para eso Dios sí te ha preparado. El segundo mito: las personas con discapacidad intelectual siempre son niños. Ciertamente esto es un mito que hace mucho daño a la comunidad con discapacidad. En primer lugar, porque esto no es así. El que una persona presente discapacidad intelectual representa que hay un compromiso a nivel neurológico, pero su desarrollo biológico seguirá avanzando como cualquier persona, con sus necesidades biológicas, sociales y emocionales
propias de su edad cronológica. Y cuando ignoramos esto, ignoramos sus necesidades. Los anulamos como personas y los irrespetamos. Nos sorprendemos, por ejemplo, cuando algunas personas con discapacidad y otras discapacidades, que no es discapacidad intelectual, forman una familia, cuando consiguen un trabajo, cuando alcanzan una meta. Todas estas son barreras que dificultan la convivencia, que dificultan la inclusión. Por eso es que un joven de 22 años no puede estar en el salón de cuna, no puede estar en el salón de infantes, porque aunque tenga una edad mental de 6 años, su desarrollo biológico tiene otras necesidades. Él necesita estar con personas más parecidas a él en su estatura, en sus necesidades biológicas, que requieran madurar. Por supuesto que sí. Y esos espacios son los que le permitirán a esa persona ser el adulto que necesita ser, aprender esas habilidades, no en un salón de cuna o de infantes. El último mito que quiero presentarles ante ustedes es: las personas con una discapacidad intelectual son espiritualmente neutros, indiferentes, nulos ante la experiencia del amor de Dios. Y para que podamos abordar este tema, quiero compartir un escrito del Espíritu de Profecía que nos dará luz al respecto de esto. Esta cita la encontramos en Eventos de los Últimos Días en la página 297 y 298. Es la respuesta que hace la hermana White frente a algún planteamiento que otra persona de apellido Brown le hace, referente a una persona que por las características que se explican en ella pudiese yo inferir que es una persona con discapacidad intelectual. La cita dice así: con respecto al caso de A, usted lo ve como es ahora y deplora su simplicidad. Él no tiene conciencia de pecado. La gracia de Dios quitará toda esta discapacidad y él tendrá una herencia entre los santos en luz. Dios le ha dado a usted uso de razón. Sin embargo, A es como un niño en cuanto a la capacidad de razonamiento se refiere, pero también tiene la sumisión y la obediencia de un niño. Ahora vamos a analizarla. Quiero mencionar que la palabra discapacidad la coloqué porque la palabra original en la actualidad es un término peyorativo, pero que en la época en que se escribió esta cita era el término utilizado. Qué interesante lo que esta cita señala. En primer lugar, imagino que alguien se le acerca a la señora White y le hace mención sobre esta persona con discapacidad. Tal vez porque aquí, haciendo volar mi imaginación, tal vez al verla tan comprometida cognitivamente, no está de acuerdo en que, por ejemplo, tome la Santa Cena o en que participe en alguna ceremonia o en que se bautice, no lo sé. Pero esta persona está deplorando la simplicidad de la persona con discapacidad. ¿Y qué menciona el Espíritu de Profecía? Lo primero, él no tiene conciencia de pecado. Un requisito indispensable para acercarnos al Señor y para aceptarle como Salvador. ¿Pero por qué esta persona no tiene conciencia de pecado? ¿Porque su orgullo no se lo permite? No. Porque hay un compromiso a nivel cognitivo que no le permite acceder a ese concepto abstracto. Porque la salvación es un concepto abstracto que hay que saber explicar a ciertas personas a través de estrategias diversas. Es decir, que la diferencia está en el corazón. Porque aunque él no tiene conciencia de pecado, más adelante nos dice, él tendrá una herencia entre los santos en luz. ¡Qué maravillosa promesa! ¿No creen? Pero esto no es todo. La hermana White señala que efectivamente el razonamiento de esta persona es infantil como la de un niño, pero que cuenta con dos actitudes únicas y necesarias para estar en el cielo. ¿Cuáles son? La sumisión y obediencia de un niño. Tú y yo no somos nadie para juzgar la relación de una persona con Dios, sea cual sea su condición. Tú y yo no somos quien para juzgar si una persona se debe o no bautizar. Tú y yo somos responsables de ministrar a esa persona, de ministrar a esa familia, de mostrar y enseñar el camino de la fe. De eso sí somos responsables, pero de su decisión e interferir con ella, no. No. Les invito a conocer estos dos jóvenes. Y te hago una pregunta. ¿Qué ven los ojos humanos? Dos jóvenes con una discapacidad cada uno.
El de la izquierda, un joven con síndrome de Down, lo que implica una discapacidad intelectual. Tal vez al conocerlo puedas notar que no es mucho lo que se logra comprender en cuanto a su lenguaje, que sus movimientos motores gruesos son lentos, en fin, todo eso es lo que el ojo humano alcanza a ver. Pero ¿qué ve el ojo de Dios? El ojo de Dios alcanza su corazón y ve a José Gregorio, un joven formado a su imagen y semejanza, apasionado por los clubes juveniles, amoroso, entregado en cada cosa que hace, responsable, muy colaborador, ordenado y un maravilloso instrumento que en sus manos puede glorificar a Dios e inspirar a otros. ¿Qué ve el ojo humano en la segunda imagen? A un joven con una parálisis cerebral, con un compromiso, por supuesto, en su articulación. Si lo conoces mejor, notarías que tal vez no logra leer textos largos. Pero ¿qué ve el ojo de Dios? Un excelente consejero, ¿sabes? Protector, preocupado por los más pequeños y por los que están a su cargo. Sumamente trabajador, responsable y un instrumento suyo. Eso es lo que ve Dios. ¿Y sabes por qué? Porque es el único que tiene la capacidad de leer los corazones. Y la invitación que se nos hace a nosotros es ver más allá de las apariencias, expresar amor auténtico. Si lo hacemos, quizás consigamos que la verdad llegue al corazón de muchos. Estemos seguros de que Dios, que ve lo que es el corazón, hará crecer la verdad en el interior de quienes desean acercarse a Él. Entendiendo esto, tal vez surja en sus mentes la siguiente pregunta: ¿qué debo hacer como hijo de Dios? ¿Qué debemos hacer como iglesia para que nuestras congregaciones, nuestras comunidades sean espacios inclusivos? Y quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones importantes. En primer lugar, es necesario que en nuestras iglesias sea nombrado un coordinador del Ministerio de las Posibilidades. Como ya lo vimos al inicio de este tema, este no es un departamento, es una coordinación que surge de escuela sabática y ministerios personales. La figura de este coordinador o coordinadora es muy importante, porque aunque no es el único responsable de este ministerio, porque todos debemos estar incluidos y trabajando en él, será la persona que motivará, que organizará, que dirigirá lo correspondiente a los planes. En segundo lugar, debemos llevar a cabo un censo. ¿Por qué? Saben, no podemos saber cuánta necesidad hay en nuestra comunidad hasta que la iglesia, abarcada en la totalidad de sus miembros, investiguemos. Es por esto que debemos realizar este censo, para tener un conocimiento fiel de las personas que con estas necesidades en específico se encuentran alrededor de nuestras comunidades adventistas y dentro de ellas. ¿Quién es el responsable de direccionar este censo? El coordinador de cada iglesia local. El coordinador motivará a los miembros de iglesia a que se unan junto a él y recopilen toda la información correspondiente al censo. ¿A quiénes tenemos que censar? En este censo consideraremos hermanos de nuestra iglesia que por sus necesidades específicas pueden ser identificados dentro de los 7 ministerios que forman parte del Ministerio de las Posibilidades. Cabe destacar que este censo ya ha sido diseñado, está completamente a la orden, puede ser enviado por vía correo para aquellos que les interese. También incluiremos en el censo a aquellas personas de nuestra comunidad que han sido alcanzadas a través de algún programa o proyectos de nuestra iglesia, o personas que deseamos incluirlas en nuestras actividades. Recordemos que estos 7 ministerios son los siguientes: el Ministerio de Duelo por pérdida de cónyuge, el Ministerio de Personas con discapacidad visual y baja visión, el Ministerio de las Personas sordas o discapacidad auditiva, el Ministerio de Salud Mental y Bienestar, el Ministerio de Movilidad Física, el Ministerio de Niños, Huérfanos y Vulnerables y el Ministerio de Cuidadores. Una vez que realicemos este censo en cada una de nuestras iglesias, el mismo nos va a permitir direccionar nuestro apoyo y nuestro servicio. Por ejemplo, imaginemos que en una de nuestras iglesias, luego de realizar el censo, identificamos que tenemos 2 personas sordas dentro de nuestra congregación y 6 personas sordas en nuestra comunidad. Esto nos indica que es prioritario que la iglesia se forme en lengua de señas.
empezando con vocabulario básico, con vocabulario que nos permita comunicarnos con nuestros hermanos y amigos sordos, saludarles, presentarnos, en fin. Y aprovechando este espacio y este tema, quiero ofrecer un curso en lengua de señas venezolana básico, gratuito, bajo la modalidad online que desde nuestro centro de influencia se crea, Centro para la Creatividad y el Amor, hemos abierto a la comunidad en general. O tal vez, continuando con el tema del censo, nos arroja que necesitamos abordar, acompañar a nuestras parejas que han quedado viudas, pues ese sería nuestro proyecto entonces, y así con cada uno de nuestros 7 grupos y las necesidades que se puedan evidenciar. Mis hermanos, es nuestro deseo, nuestro trabajo y oración que nuestras iglesias sean espacios inclusivos, que estén lejos de ser entornos inaccesibles que generan discapacidad. Por ejemplo, una persona sorda en un lugar sin un intérprete en lengua de señas es un entorno inaccesible que genera una mayor discapacidad. Un usuario en silla de ruedas en un lugar sin accesibilidad, sin una rampa, eso es un entorno inaccesible. Eso es lo que se llama un entorno discapacitante porque genera una mayor discapacidad. Quiero compartir con ustedes una cita muy reveladora que encontramos en el libro Llaves para el Ministerio de Necesidades Especiales, tomo 7, página 6. Para que un adulto o un niño con discapacidad pueda ser realmente incluido en la familia eclesiástica, necesita acceso al mensaje del Evangelio a través de la Biblia, de sermones, del servicio de adoración, de los programas y materiales de la escuela sabática, de las guías de estudio bíblico, de la música, del club de conquistadores, de la educación y del compañerismo, actividades de tipo comunitario como las escuelas bíblicas de vacaciones, las reuniones de evangelización, las escuelas de cocina vegetariana son también maneras de proporcionar un apoyo significativo. Nosotros como iglesia tenemos recursos de mucho valor, recursos muy útiles y todos estos recursos nos sirven para trabajar con todas las personas. Ahora quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones generales a considerar en nuestras congregaciones. Importante considerar los asientos preferenciales acordes para salidas o entradas constantes, sobre todo en caso de nuestros hermanos y amigos con discapacidad motora, movilidad reducida. Debemos ser cuidadosos y respetuosos. El que una persona use silla de ruedas no necesariamente debemos ubicarlo de último o lejos de su familia. Lo ideal es que esté junto a su familia y en el lugar que más le convenga a esta persona. El volumen de la adoración. Las pruebas de sonido que realizamos a veces en la iglesia, la bulla, la interferencia que puede haber dentro de la iglesia, todo esto puede alterar el sistema sensorial de algunas personas que presentan autismo u otras condiciones que involucren desviaciones sensoriales, hipersensibilidad. Así que es recomendable contar con una habitación tranquila o un espacio a fin de regular la sobrecarga sensorial y hacer revisión de necesidades médicas. Es decir, cuando una persona se siente alterada u observamos que a través de sus movimientos estereotipados requiere de un espacio a solas para poder controlarse nuevamente, la llevamos a ese lugar o la guiamos o le pedimos a la familia si desea y si considera apropiado ir a ese lugar para que la persona pueda tranquilizarse y estar allí unos minutos. O si alguna persona requiere aplicación de insulina, no lo va a hacer frente a la iglesia. Esto es importante, tenerlo considerado en nuestros espacios. No esperar tener la persona allí para ver a dónde lo llevamos, qué podemos hacer. No, eso es lo que se denomina un pensamiento inclusivo. Prepararnos desde antes, sobre todo cuando abrimos las puertas a la comunidad. Dividir la lección en un repaso con conceptos claves y utilizando métodos escritos, visuales y auditivos va a favorecer mucho la comprensión de la misma, sobre todo a personas, adultos mayores o con alguna discapacidad intelectual. Un recurso que en lo personal utilizo mucho y desde que salió me pareció sumamente adecuado es el de Escuela Sabática Light. La forma como abordan, como explican, como ilustran las lecciones las hacen muy fácil de digerir. Inclusive los niños, mi sobrino es muy interesado por esa manera de trabajar porque cualquier persona puede entenderla. Esto es importante que nosotros podamos entenderlo y aceptarlo.
Fomente la participación, enfocado en sus fortalezas. Efectivamente, tal vez esa persona no sabe leer. Tal vez esa persona, pues los hermanos no entienden muy bien cuando esta persona se expresa de manera oral. Pero todos tenemos dones. Tal vez esa persona tiene una sonrisa maravillosa. Es muy amigable y puede apoyarnos dando la bienvenida. Puede apoyarnos en otros aspectos, pero puede servir con sus dones al Señor. Son dones que deben ser puestos al servicio de Dios. Todos deberíamos estar activos en el servicio a nuestro Dios dentro y fuera de nuestra iglesia. Entregando boletines, predicando, cantando, orando, de muchas maneras podemos fomentar la participación de todos. El libro Llaves para el Ministerio de las Necesidades Especiales, tomo 2, página 15, refiere lo siguiente. Es importante que la iglesia se dedique a alentar a cada persona a ser un miembro activo de la comunidad de la iglesia en su conjunto y no separados del cuerpo de la iglesia en clases y actividades especiales. Cuando los líderes de los diferentes ministerios y los miembros encuentran oportunidades de participación significativa, alientan a todos los miembros y los benefician con una adoración verdaderamente incluyente. Utilizar las 3 modalidades, visual, auditiva y propioceptiva, kinestésica, de movimiento, de tocar, de oler. Esto es útil para enseñar conceptos abstractos y esto aplica para niños, jóvenes y adultos. Use instrucciones verbales cortas cuando nos encontramos frente a una persona con una discapacidad intelectual. Con personas no verbales, es importante recordar que la comunicación se facilita a través de claves visuales, de imágenes, de dibujos, de señas. En el caso de las personas sordas, aprender nosotros como oyentes el abecedario en lengua de señas venezolana puede ser muy útil. Aprender el nombre de la persona sorda, su manera de decirlo en lengua de señas. Tocar ligeramente el hombro de la persona sorda para conseguir su atención. Estas son acciones adecuadas. Señalizaciones en la iglesia para facilitar su movilización. Y por supuesto, contar con un intérprete para los servicios. La educación de la iglesia sobre el tema, sobre esta necesidad o sobre esta condición o muchas otras condiciones de discapacidad. Proporcionar apuntes visuales para cada parte del programa, es decir, si tenemos por ejemplo un video bin y vamos con cada parte, bueno, viene la oración, que arriba en la pantalla pueda aparecer la palabra oración, porque muchas de las personas sordas, por supuesto, tienen lectura, tal vez no hay un intérprete, pero se colocan los subtítulos de lo que estamos haciendo y esto les va a ayudar y les va a favorecer mucho. Entre menos ruido exista en nuestro salón, en nuestro espacio, una persona con una discapacidad auditiva puede escuchar un poco mejor, ¿ok? Use combinaciones de herramientas, como ya lo mencionamos, visuales, auditivas, multisensoriales, es decir, algo vivencial, para enseñar esos conceptos. Si son apoyados, pueden dirigir la oración, pueden leer el versículo de memoria, pueden recoger la ofrenda. En nuestros videos que utilicemos, tratemos de que nuestros videos tengan subtítulos. En el servicio de comunión y lavado de los pies, crear apoyos visuales, es decir, imágenes de lo que vamos a hacer a fin de que puedan comprender el significado y puedan saber cómo participar. Comuníqueles anuncios de actividades de la iglesia a través de mensajes de texto, ¿ok? Durante las actividades de grupos, asegúrese de que las sillas están dispuestas de manera que la persona con discapacidad auditiva pueda ver las caras de los miembros. Algunas de las personas manejan la lectura de labios, así que cuando no hay bloqueo y pueden las personas ver las caras de los demás, pues esto les va a facilitar la comunicación. Los diáconos, sugieres y diaconisas, así como cualquier otro miembro, es necesario que puedan aprender expresiones básicas en lengua de señas, como ayuda, baño, agua, entre otras. Nuevamente les quiero recordar sobre el curso que estamos ofreciendo de manera gratuita. En caso de una persona con discapacidad motora y que tenga vehículo, utilice bastón, muletas, andadores o sillas de ruedas, debe tener un área para estacionar que le permita trasladarse de forma segura hasta el templo y como iglesia debemos estar atentos a esto. Lo ideal es la existencia de una rampa para aquellas personas que caminan utilizando dispositivos tales como andadores o sillas de ruedas.
También se debe tener en cuenta las necesidades de transporte hacia nuestra iglesia o desde nuestra iglesia hacia sus hogares. Para ubicar adecuadamente a las personas que utilizan sillas de ruedas se puede colocar, por ejemplo, una banca más corta o eliminar sillas para permitir el acceso. Se debe idear una estrategia para que no se le niegue la oportunidad a una persona con movilidad reducida de dirigir el servicio de la iglesia debido a que la falta de acceso a la plataforma. Se puede realizar la construcción de una rampa o permitir su participación desde la primera banca. La planificación previa para el rito de humildad siendo un servicio significativo e importante para nuestra fe. ¿Cómo una persona con un bastón puede llevar el agua, por ejemplo? El platón del agua. ¿Cómo una persona en silla de ruedas puede colocarse para lavar los pies de otra? Así que esto es muy importante hablarlo con nuestros hermanos o nuestra hermana y escuchar cómo podemos contribuir en su inclusión, cómo podemos ayudar. Elaborar un plan concreto antes del servicio para los casos de personas, por ejemplo, que hayan tenido un accidente cerebrovascular. Por ejemplo, tomar la copa del jugo de uva o el trozo de pan puede ser difícil, puede ser un momento incómodo. Esto es importante considerarlo antes de ese momento. Considerar y trabajar en la accesibilidad en los baños o brindar opciones. ¿Qué podemos ofrecer a esta persona? En el caso de los clubes, pensar en actividades alternativas dentro del club para un conquistador con movilidad reducida. Quiero aprovechar este espacio para poner a la orden una serie de 3 seminarios referidos a la inclusión en nuestros clubes. Agacharse o sentarse cuando se habla con alguien en una silla de ruedas puede marcar una gran diferencia de respeto, de aceptación. Llaves para el Ministerio de las Necesidades Especiales en el tomo 5, página 17, refleja lo siguiente. A diario, las personas con movilidad reducida se enfrentan a muchas dificultades. La iglesia debe ser un lugar donde una persona con un desafío físico sepa que es bienvenida e incluida en todas las actividades. Hemos sido llamados a vencer los obstáculos, a incluir a nuestras comunidades y a dar la bienvenida a todas las almas en la familia de Dios. Con respecto a las personas con discapacidades emocionales o psiquiátricas, es necesario reconocer que debido al estigma asociado, muchos de los afectados no admiten abiertamente sus necesidades, pero la comunidad de fe está llamada a apoyarles. La iglesia debe diseñar estrategias para ministrar también en entornos alternativos, así como ministramos en las cárceles, en los hospitales, y ministrar también en esos centros de salud mental. En algunos casos, la asistencia a la iglesia es muy irregular. La iglesia puede, mediante actividades de alcance comunitario, entonces puede ir y acompañarles y permitirles participar en estas actividades. El trabajo con las actitudes de la feligresía es muy importante, así que la educación es primordial. En el libro Llaves para el Ministerio de las Necesidades Especiales, en el tomo 6, página 13, encontramos lo siguiente. Hoy en día, muchos cometen el error de atribuir a los demonios los problemas psiquiátricos. Hemos de cuidarnos de este error. En la época actual, cuando se conoce mucho más acerca de estas enfermedades, mostrar una actitud de apertura y estímulo acompañada de un espíritu receptivo reflejará el amor que Cristo manifiesta por todos sus hijos. Tengan en cuenta que algunos miembros de su propia congregación pueden estar presentando depresión o adicciones. Quizás lo tenga como muy privado y por ello tienden a aislarse. Cuando mostramos un espíritu de apertura basado en el ejemplo de Cristo, tenemos la oportunidad de ministrar a esos miembros de nuestra propia congregación y a otros nuevos creyentes. Saben, los grupos pequeños son una excelente estrategia de acompañamiento para las personas que presentan estas necesidades. La iglesia debe ser apoyo para una familia o para todo el grupo de una persona con una condición de discapacidad mental. La esperanza de la paz en Cristo y la comunión de la iglesia puede resultar muy reconfortante y estimulante para las familias. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, pueden necesitar reiteradas oportunidades para llegar a dominar una información nueva.
y pues suelen beneficiarse cuando reciben información nueva en una variedad de formatos. Recuerdan lo que mencionamos, ¿verdad? Utilizar la audición, la visión, la exploración. Los conceptos espirituales claves se les deben presentar de una manera sencilla para que puedan entenderlos y puedan aceptarlos. En lugar de preguntar sobre los detalles referentes a la necesidad especial o sus causas, suele ser más útil acercarse a la persona, acercarse a su familia y preguntar cómo podemos ayudar. El trabajo con las actitudes de la iglesia es necesario, debido a que las personas con discapacidad intelectual a menudo no pueden manejar conceptos abstractos, entonces proveer ejemplos visuales y concretos de las ideas principales de la lección pueden mejorar su nivel de comprensión. Motívelos a una participación activa. Dé ejemplos concretos de ideas principales a nivel espiritual. Evite el uso de frases abstractas, por ejemplo, morir diariamente. Es bíblico, pero puede ser percibido de forma literal. Y por supuesto, esto no va a ser comprendido adecuadamente. Entonces, si tenemos personas con esas características en nuestro grupo, es importante que podamos adecuar nuestro vocabulario. Aquellos para los cuales no pueden leer, pues les resulta muy beneficioso dar opciones de repaso de la lección en audios o en videos, como el recurso que mencionamos anteriormente, así como las lecturas diarias de la Biblia. Esto es muy importante, el utilizar imágenes, videos, música, ¿sí? En el caso de los niños y en la escuela sabática, la maestra o el maestro le puede resultar muy útil modelar la actividad, porque esto va a mejorar la comprensión de lo que ellos deben hacer. La repetición y la confirmación de que la información se está recibiendo es necesaria. Otro aspecto muy importante es considerar las necesidades del cuidador. La tarea puede ser abrumadora, agotadora, y la iglesia debería propiciar al cuidador ofreciendo apoyo, estímulos tangibles, ayudarle un día para que ella descanse, para que esa persona pueda salir, para que esa persona pueda satisfacer sus necesidades físicas, espirituales y emocionales. Si va a la iglesia, que un grupo de personas pueda cuidar a su niño o a su adulto que requiere apoyo para que esta persona pueda nutrirse espiritualmente. Y finalmente, con respecto a las personas ciegas o con baja visión, en el contexto de la iglesia, las adecuaciones se basan principalmente en lo que los mismos interesados soliciten o lo que soliciten sus familias. Esto puede ser material con letras grandes, asientos preferenciales, una iluminación adecuada, material en braille, en audio, acceso para la entrada de su perro Lazarillo, apoyo con transporte para las diversas actividades. Identificar cuando nos acercamos a una persona con discapacidad visual es esencial, e indicarle también claramente cuando ya damos por terminado ese contacto y nos vamos a alejar, ¿ok? Porque a veces la persona con discapacidad visual queda hablando sola y nosotros nos fuimos, la persona no se dio cuenta. Esto es parte del respeto que nosotros debemos considerar. Cuando se disponga a ayudar, es recomendable preguntar, no sujetarla automáticamente por el brazo para guiarlos, no. En la liturgia de la iglesia es importante anunciar el nombre y el número de los himnos para que puedan ubicarse. Fomentar la participación activa de acuerdo a los talentos y a los dones. Les invito a considerar cuidadosamente el siguiente consejo, que lo encontramos en el libro El deseado de todas las gentes, página 338. En nuestro trabajo para Dios corremos el peligro de confiar demasiado en lo que el hombre con sus talentos y capacidad puede hacer. Así perdemos de vista al único artífice y maestro. Con demasiada frecuencia, el que trabaja para Cristo deja de comprender su responsabilidad personal. Corre el peligro de pasar su carga a organizaciones en vez de confiar en aquel que es la fuente de toda fuerza. Es un grave error confiar en la sabiduría humana o en los números para hacer la obra de Dios. El trabajar con éxito para Cristo depende no tanto de los números o del talento como de la pureza, del propósito, de la verdadera sencillez de una fe ferviente y confiada. Deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de los que no conocen a Cristo. En vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos más capacitada que nosotros, obremos según nuestra capacidad.
Qué maravillosa cita de esperanza, ¿no creen? Dios suplirá en cada uno de nosotros lo que nos falte para hacernos aptos para su servicio. Dios les bendiga.